¿Pudieron repasar lo que vimos ayer? ¿Qué dudas tienen de lo que hablamos ayer? ¿Y qué dudas tienen sobre lo que habíamos visto y quisieran repasar? ¿Ninguna? ¿A todos están viendo la tableta? Sí, señor. Entonces, ayer veíamos que en el proceso de producción, que es la transformación de materia prima, utilizando energía humana, es decir, conocimiento o mano de obra y herramientas, es que se crea valor. Y es en este proceso de creación de valor que podemos ganar dinero. Lo natural es que al nosotros crear un producto o un servicio, pues ganemos dinero. Pero para poder hacer esto, nosotros necesitamos invertir dinero, ¿cierto? Para poder transformar, tenemos que inyectarle dinero a a nuestra idea, ¿cierto? Para poderla desarrollar. Y ese dinero puede venir de deuda, de una entidad financiera o de alguien que preste, o de recursos propios, de ahorro, o de capital propio, no necesariamente ahorro. Entonces, la pregunta es, y el objetivo desde el punto de vista económico es ganar dinero, ¿cuánto dinero debo ganar? ¿O cómo sé que un proyecto es atractivo, es viable? ¿Cuánto dinero debo ganar? ¿Qué recuerdan de esa pregunta? Que ya la habíamos hecho en su momento.
Los escucho. Tenía que ganar más de lo invertido, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero sí era algo como que tocaba ganar más para generar un valor, porque si no, no serviría nada esa inversión. O sea, no era viable ganar o recuperar solo lo invertido, o algo así era lo que estaban viendo esa vez. Andrés, Habíamos dicho algo de que la tasa mínima atractiva de retorno tenía que ser mayor al valor del capital. claro. Entonces, ahí es cuando entra un concepto importante que es la tasa mínima atractiva de rentabilidad, que es lo mínimo mínimo que yo estaría dispuesto a ganar, invertir para ganar, ¿cierto? Y este es nuestro primer negocio. Pues lo mínimo que debo hacer es recuperar o ganar suficiente dinero para poder asumir la deuda, ¿cierto? Pero también suficiente dinero para poder superar lo que me ganaría si estuviera ahorrando, porque si no, ¿para qué saco mis recursos de ahorro a arriesgarlos en una inversión? También nacían unos conceptos importantes. Entonces, de este proceso y de ese análisis nacen varias cosas. Primero, algo que conocemos como costo de oportunidad. Otra cosa que es el WACC o costo promedio ponderado de capital, que es cuánto vale el capital que está invertido en el negocio, ¿cierto? Y finalmente, la tasa mínima atractiva de rentabilidad, que es lo mínimo que estaría dispuesto a percibir para hacer el negocio. ¿Alguien recuerda cómo definimos costo de oportunidad? La definición como tal. ¿Se acuerdan cómo habíamos definido costo de oportunidad? Por favor, búsquenlo en sus apuntes. Andrés, Dice que se lleva a cabo un proyecto aún sin tener el capital, pero se lleva a cabo de todos modos teniendo en cuenta su rentabilidad. ¿cómo así, cómo así? No entendí. Que se lleva a cabo un proyecto aún sin que uno no tenga el capital como tal, pero aún así se lleva a cabo de todos modos teniendo en cuenta la rentabilidad que tiene el proyecto. No, eso no está relacionado con el costo de oportunidad. Debe ser un apunte, algo específico que comentamos en algún momento. Jonathan, Profe, pues yo tengo que el costo de oportunidad es la rentabilidad que se deja de percibir al no tener recursos propios o de deuda para realizar la inversión. de acuerdo, ese es el concepto como tal, ¿cierto? Rentabilidad que una entidad o una persona deja de ganar por no tener los recursos para desarrollar un proyecto. Entonces, si me devuelvo a la diapositiva anterior, si alguien quiere hacer un emprendimiento, una producción
generar producción, hacer un producto, un servicio nuevo, que atiende una necesidad, ¿cierto? Pero no tiene el capital, y a esto es lo que conocemos como capital, ¿cierto? Toda la estructura de deuda más ahorro es el capital. Si no tiene capital, pues va a dejar de ganar un dinero, que finalmente este ganar dinero lo puedo cuantificar, ¿cierto? En porcentaje. Esa rentabilidad que yo dejo de percibir es lo que conocería como un costo de oportunidad. Esto es común en las empresas cuando ya comienzan a ejecutar o, o en las personas, cuando ya tenemos un dinero y tenemos ciertas inversiones, es común que se nos acaben los recursos, que no podamos invertir más, ¿cierto? Eso que yo dejé de ganar por no tener el dinero es lo que se conoce como costo de oportunidad. Pero cuando estamos hablando de un emprendimiento, nuestro costo de oportunidad podría ser la rentabilidad del primer negocio que yo vaya a desarrollar, ¿cierto? O podría ser lo que habitualmente gano y dejaría de ganar por desarrollar ese nuevo negocio. Es decir, si este vuelve a ser el caso, si este vuelve a ser el caso donde yo tengo un proceso productivo y se le va a inyectar capital, que una parte puede ser mis ahorros y otra parte es deuda, el costo de oportunidad de este emprendimiento, el costo de oportunidad del emprendimiento puede ser la tasa de captación. Porque esa tasa de captación es lo que dejaría de percibir por hacer o es lo que estaría dispuesto a arriesgar a la hora de hacer el negocio. Ahora bien, la pregunta que hacíamos ahorita es ¿cuánto debo ganar? En un negocio nuevo, ¿cuánto debo ganar? Y esa pregunta la abordamos desde temprano en la clase, ¿cierto? Entonces, todo comienza a partir del análisis de, primero, cuánto voy a arriesgar, ¿cierto? Esto mide cuánto vale el dinero invertido. Entonces, como el objetivo es ganar dinero y no perder dinero, cualquier negocio tiene que ganar más dinero que el costo del dinero invertido. Hasta ahí es claro, ¿todos están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, decíamos, por ejemplo, yo tengo un proyecto en el cual se requiere una inversión de 100 millones de pesos. De esos 100 millones de pesos, por deuda, yo necesito invertir 40 millones. Y esa deuda me cuesta
por decir algo, un 17% efectivo anual. Tengo un socio 1 que invierte 25 millones. Y él normalmente no tiene negocio, sino que ahorra. Luego, su rentabilidad, costo de oportunidad, es del 6% efectivo anual. Tengo un socio 2 que invierte 20 millones. Su costo de oportunidad es un poco menor. Y tengo un socio 3 que invierte 15 millones, pero su costo de oportunidad es mayor, porque su dinero puede estar rentando, qué sé yo, en la bolsa. Es un trader. Y esta es la estructura de capital que está invertida en el negocio. ¿Cuánto vale el dinero? ¿Cuál es el WACC de ese negocio? ¿Cómo lo calculo? ¿Qué recuerdan? El nombre lo dice, ¿no? Costo promedio ponderado de capital. Luego lo calculamos como un promedio ponderado. Perdón, esto lo voy a sacar fuera. Este es uno de los ejercicios que tienen que hacer para su proyecto de inversión, ¿cierto? Calcular el costo promedio ponderado de capital que tienen, pero obviamente tienen que soportarlo. Entonces, si me dicen que tienen una deuda al 17% en su proyecto de inversión, pues tienen que mostrarme en qué banco estaría dispuesto a prestarles a esta tasa. Si el socio uno tiene invertido en CDTs, entonces ¿en cuál CDT? ¿Sí? Etcétera. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Pues sencillamente hacemos un promedio ponderado en donde comenzamos a pesar para revisar cuánto pesa cada uno de los aportes de capital que hay en la empresa. Entonces, el primero es la deuda, aporta 40 millones de un total de 100 millones a un valor del punto 17. El segundo, 25 millones de un total de 100 por cual 6% más 20 sobre 100 por 5% más el último, que es 15 sobre 100 por un 12%. ¿Cuánto me daría ese promedio ponderado de capital? ¿Cuánto les da?
0.1. 0.111. Es decir, un 11,1%, ¿cierto? ¿Esto es lo mínimo que estaría dispuesto a que gane el negocio o no? ¿Qué opinan? Si el negocio renta, al menos en el papel, 11,1%, ¿es un negocio viable o no? ¿O qué opinan? No, no, profe, no debería ser 1 o 2 puntos por arriba del CPP, del CPPC. ¿Por qué? Porque ahí esa sería la tasa mínima atractiva de rentabilidad. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el análisis? ¿Qué pasa si renta 11,1%? A ver, hagamos un análisis. Si yo invierto 100 millones hoy y tengo una tasa de rentabilidad del 11,1% efectiva anual, ¿cuánto dinero voy a tener dentro de un año? Entonces recordemos que había una ecuación de equivalencia, ¿cierto? Que decía capital futuro es igual a capital presente por 1 más el interés, donde ese interés es efectivo para el periodo. Es decir, en este caso sería 100 millones de pesos por 1 más el 0,111. ¿Cuánto les da esto? 111.1. Les daría, si estamos hablando de millones de pesos, les daría 111.100.000 pesos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Listo. 111.100.000. Es decir, que la rentabilidad de cuánto fue. ¿Cuánto fue la rentabilidad de ese negocio? No la tasa de rentabilidad, sino la rentabilidad. Pasa. Ustedes invirtieron 100 millones y al cabo de un año recuperan obtienen 111.100.000. ¿De cuánto fue la rentabilidad?
del negocio. ¿Ninguno? ¿Ninguno sabe cuánto fue la rentabilidad? Si siguen en el repaso, por favor levanten la mano. ¿Quiénes están presentes? Profe, ¿sería como de los 11 millones 100 mil? ¿O eso sería como el punto de equilibrio? No, esa sería la rentabilidad. Si yo digo que tengo un negocio en donde invierto 100 millones de pesos a una rentabilidad, a una tasa de rentabilidad de 11.1%, es decir, que al cabo de un año voy a obtener 111 millones 100 mil, pues la rentabilidad, lo que pasa es que no pensé que hubiera que llegar hasta allá, porque el tema está entonces bastante crudo, ¿cierto? Bastante crudo porque todos tenemos una preconcepción de lo que es el dinero. A ver, me tocó devolverme un poco más, por lo visto. A ver, cuando comenzamos a hablar de tasas de rentabilidad, de interés, ¿cierto? Que habíamos dicho que el interés es la manifestación del dinero en el tiempo, que tenemos dos perspectivas para ver el interés, ¿cierto? Desde la óptica del consumidor o desde la óptica del inversionista, ¿cierto? Si lo vemos desde la óptica del consumidor que pide prestado, pues el interés pagado es la cantidad que debo pagar ahora menos la cantidad original. Mientras que el interés ganado o rentabilidad es la cantidad que obtengo ahora menos la cantidad inicial que invertí. Y también decíamos que una tasa de interés, pues es ese interés acumulado por unidades de tiempo sobre la suma original por un 100%. Y que obviamente esa tasa de interés se expresa para un periodo de interés específico, ¿cierto? Por lo tanto, la pregunta aquí es, si yo hago un negocio en donde invierto 100 millones de pesos a una tasa del 11,1%, y al cabo de un año, y ese negocio dura un año, obtengo 111 millones 100 mil, pues la rentabilidad es de 11 millones 100 mil, ¿cierto?
que es la cantidad que tengo ahora, 111.100.000 menos la cantidad inicial invertida, que era 100 millones. O sea, acá estamos dividiendo un ejercicio en varias partes. Primero, partiendo de la base de que voy a hacer un proceso productivo en donde a ese proceso productivo hay 4 fuentes de financiación, que es una deuda que pone 40 millones, un socio 1 que pone 25 millones, un socio 2 que pone 20 millones y un socio 3 que pone 15 millones de pesos. Es decir, en total se va a invertir 100 millones de pesos. Cuando analizamos cuánto vale el capital que está en ese negocio, llegamos a la conclusión de que el WACC o el costo promedio ponderado del capital es de un 11,1%. Y la pregunta del millón es, si el negocio se hiciera y al final rentara solo un 11,1%, si sería suficiente o no. Entonces, estamos en ese análisis. Si renta un 11,1%, la rentabilidad del negocio sería de 11.100.000 al cabo de un año. Pero de esos 11.100.000, ya haciendo otro análisis, o sea, si mi rentabilidad del negocio es igual a 11.100.000, comencemos a mirar hacia atrás. Yo tenía una deuda, ¿cierto? La deuda era o es de 40 millones. Al cabo de un año, ¿cuánto tengo que devolver de deuda? ¿Cuánto debo pagar? ¿Cuánto debo pagar de intereses al cabo de un año por esa deuda? 6.800.000. ¿Cuánto? ¿Otra vez? 6.800.000. Era ¿a cuánto era? ¿Un 17%? Sí. O sea, lo que hiciste fue multiplicar 40 por 0,17, ¿cierto? Ujú. Tengo que pagar 6.800.000 de deuda. Entonces, de esos 11.100.000, ¿cuánto dinero quedó para los socios? Para los socios, porque yo igual tengo que asumir primero mis deudas, me quedan 11.100.000 menos los 6.800.000 de deuda. Es decir, me quedan 4.300.000, ¿cierto? ¿Esos 4.300.000 se dividen en partes iguales o no? Dependiendo de los porcentajes que tiene cada socio, ¿no? Entonces, revisemos eso. ¿Cuáles eran los porcentajes de los socios? Socio 1, socio 2 y socio 3. 6, 5 y 12. ¿Por qué 6, 5? No, 6, 5 y 12 es el costo de oportunidad. Fórmula. Ah, el porcentaje que cada quien invirtió. ¿Sí? 25, 20 y 15. Va por ese lado, ¿cierto?
Entonces, el socio 1 aportó 25 millones, el socio 2 aportó 20 millones, el socio 3 aportó 15 millones. En total, aportaron 60 millones los socios. ¿Eh? Entonces, si esto es 60%, es el 100% de la inversión de capital propio, 25%, ¿cuánto es? 20, ¿cuánto es? Y 15, ¿cuánto es? Perdón, 25, no por ciento, sino 25 millones, ¿cuánto es? ¿Mm? Entonces, este señor aportó el 41,67%, el segundo un 33,33%, y el tercero 25. un 25%. Es decir, de estos 4.300.000, perdón, de estos 4.300.000, ¿cuánto le corresponde al socio 1, cuánto al socio 2 y cuánto al socio 3? Entonces, 4.3 millones por 41,67% me da 1.791.810 pesos, ¿cierto? Al segundo le da 1.433.190 pesos. Y al tercero le da 1.075.000 pesos. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, hagamos un análisis sobre el socio 3. ¿Qué pasa con el socio 3? Si él invirtió 15 millones, ¿qué pasa si no lo hubiera invertido en el negocio? Si hubiera ganado, me va a devolver. Si él no invierte en el negocio, él hubiera ganado un 12% en lo que habitualmente hacía, ¿cierto? Es decir, socio 3, con esos 15 millones de pesos invertidos un año al 12%, ¿cuánto hubiera ganado? ¿Cuánto hubiera sido la rentabilidad de esos 15 millones de pesos a un año al 15%? 1.8 millones. Sería 1.800.000, ¿cierto? Pero los invirtió en este negocio. ¿Ganó o perdió dinero? Perdió. Perdió, ¿cierto? Perdió. ¿Qué pasa con el socio 1? Analicémoslo. A ver, por acá pongámosle este moradito. Invierte 25 millones de pesos. Si lo hubiera invertido durante un año al 6%, ¿cuánto hubiera ganado? 1.500.000. 1.500.000, ¿cierto? 1.500.000. Señor. Sí. ¿Y en el negocio cuánto ganó? Ese sí tuvo rentabilidad.
Él sí Fue tuvo mejor la una inversión. ganancia, ¿cierto? Para él sí fue conveniente hacer el negocio. Y para el socio 2, seguramente también. Hagámoslo por acá en otro color, en verde. Porque el socio 2 invirtió 20 millones de pesos en un año. Si lo hubiera invertido al 5%, ¿cuánto le daba? 1 millón. ¿1 millón exactos? No. 1.250.000, ¿cierto? Ah, no, mentiras. Estaba aquí haciendo mal. 1 millón, sí. Millón. Millón exacto. ¿Y cuánto le dio con el negocio? 1.433.000. Luego para él y también fue negocio. Entonces, fíjense que nos hubiéramos ahorrado todo este análisis si nos damos cuenta que este costo de capital, que lo calculamos en 11.1, no alcanza a compensar, perdón, quería devolverme, no alcanza a compensar lo que está arriesgando el socio 3. Luego, la tasa mínima atractiva de rentabilidad, en este caso, tiene que ser, en este caso específico, debería ser mayor, perdón, debería ser mayor al costo promedio de ponderado de capital, pero también debería ser mayor al costo de oportunidad del socio 3. Si no queremos que el socio 3 se nos baje del bus. Porque sencillamente se nos baja del bus, ¿cierto? ¿Qué pasa si el costo de oportunidad hubiera sido, si el costo de oportunidad del negocio lo definimos, entonces, por decir algo, en un 13%, que ya sería algo ligeramente superior? No estamos diciendo que el negocio va a ganar un 13%, estamos diciendo que eso es lo mínimo que el negocio debería ganar para que fuera rentable, para que fuera aceptado por todos los socios, ¿eh? Para que fuera viable. Entonces, hagamos este nuevo análisis, pero solo para el socio 3. Si yo hago un negocio en el cual tengo una inversión de 100 millones de pesos, millones, por favor, con una rentabilidad proyectada anual del 13%, ¿cuánto voy a tener al final de un año? Mi capital futuro va a ser igual a 100 millones de pesos por 1 más el 13%. Es decir, 113 millones. 113 millones, ¿cierto? $113 millones. Es decir, que la rentabilidad del negocio fue de 13 millones de pesos. Ya sabemos, porque lo hicimos por acá, que la deuda se va a llevar de esos 13 millones de pesos, 6.800.000. ¿Sí están viendo el tablero o se congeló? Ya sabemos en lo que hicimos antes que la deuda se nos va a llevar 6.800.000. Es decir, que de esos 13 millones de pesos que estamos analizando ahora, de deuda, se van 6.800.000. ¿Cuánto los queda? 6.200.000. Entonces, para los socios,
va a quedar 6.200.000. Y para el socio 3 le va a corresponder 6.200.000 por un 41,67%, dijimos. Es decir, ¿cuánto le corresponde al socio 3? No, 41 no, perdón. Ya lo miro. 25 creo que era. A él le corresponde un 25%, sí, de acuerdo. Si le corresponde un 25%, ¿cuánto dinero le corresponde? ¿1.600.000? ¿Sí? 1.550.000. 1.550.000, sí. 1.550.000. Si este socio 3 hubiera invertido 15 millones de pesos durante un año al 12%, ¿cuánto hubiera tenido que ganar? 1.800.000. Sigue Millón perdiendo. ochocientos. 1.800.000. Luego ese 13% todavía no le funciona. ¿Hicimos algo malo o qué? ¿Sí dijimos que era el 12? Bueno, el tema aquí es, ya va quedando claro qué es la tasa mínima atractiva de rentabilidad, ¿o no? O sea, con este ejercicio que lo profundizamos mucho más, ¿va quedando claro qué es la tasa mínima atractiva de rentabilidad? ¿Sí o no? Sí, Sí, señor. Es decir, es la rentabilidad que debería obtener el negocio como mínimo para que comience a ser viable, viable para todos los socios. Con una rentabilidad del 11,1% era viable para el socio 1 y 2. Con una rentabilidad del 13% sigue siendo viable para el 1 y el 2. ¿A partir de qué rentabilidad comenzaría a ser viable para el socio 3? Cuando el 25% me dé 1.800.000. sea mayor a 1.800.000. Ujú. Pues 1.800.000 sobre un 25% me da 7.200.000. Cuando el valor marginal sea 7.200. 7.200. Estoy devolviendo, ¿lo hacemos en la pizarra o no?
¿Están viendo la pizarra todavía? Sí, profe. Y el socio 3 tiene una participación en el negocio del 25% entre los socios. Y para él comienza a ser rentable el negocio a partir de que comience a ganar 1.800.000. Entonces, 1.800.000 sobre el 25% me va a dar 7.200.000. Eso es lo que debemos tener en el negocio como mínimo, los socios. 7.200.000 para los socios, pero ya sabemos que para la deuda se requieren 6.800.000. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da 14 esto? millones. 14. 14 millones. Es decir, que mínimo, la tasa mínima atractiva de rentabilidad para que todos participen mínima debería ser del 14%. ¿Cierto? Porque 14% de 100 millones, pues son los 14 millones que estamos analizando acá. Lo que hice fue irme para atrás, ¿cierto? Del análisis que ya habíamos hecho. Luego, si bien yo les había dicho más un 1 o más un 2%, la idea es encontrar el mínimo en esta tasa, ¿cierto? En este caso hubiera sido más un 3%. ¿De qué depende? Pues del eslabón más débil, ¿cierto? O del que tiene mayor rentabilidad. Si todos hubieran estado por la misma, pues mucho menos hubiera sido suficiente. Una vez tengo definido la tasa mínima atractiva de rentabilidad, ¿esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve la tasa mínima atractiva de rentabilidad? Definir esta tasa. ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es el objetivo de conocer la tasa mínima atractiva de rentabilidad de un negocio? Profe, bueno, yo tengo aquí algo, para aceptar o rechazar una alternativa de inversión. Excelente. Muy bien. Para evaluar el negocio. Para mirar si después de que haga todo el análisis en el papel, diga, bueno, esto sí vale la pena hacerlo o no. Entonces ya lo siguiente que toca hacer, que es lo que ustedes van a comenzar a hacer a través de su proyecto de inversión, comenzar a analizar todo el negocio. Entonces, qué sé yo, ustedes van a colocar una empresa de diseño, por decir algo, de diseño estructural. Entonces tienen que, primero, comenzar a analizar ciertas cosas. Ya lo iremos haciendo poco a poco. Me voy a adelantar, pero lo que quiero es que también vean cuál es el horizonte de la clase de ingeniería económica, que esto hace parte del repaso. Y es, si yo quiero analizar un proyecto, el proyecto pueda tener que generar un modelo financiero del proyecto. Y ese modelo financiero del proyecto pasa por revisar primero cuál es la inversión que requiero, cuáles son las ventas proyectadas que va a tener el negocio, cuáles son los costos que tiene mi negocio. Entonces ya hicimos un primer análisis de cuál podría ser la inversión. Ya hicimos un análisis del costo de capital. Costo promedio ponderado de capital. Y en inglés es WACC. O sea, si ven el WACC por ahí, ya saben qué es, ¿cierto? Ya hicimos ese primer análisis. Lo hicimos
asumiendo que la inversión es de 100 millones, pero ustedes o todos cuando analizamos un proyecto, primero pues tenemos que revisar, hombre, de verdad cuánto es la inversión. Entonces, si me voy por acá a un lado, digo, inversión, ok. Voy a comenzar una empresa de diseño estructural, entonces la inversión voy a necesitar un computador, voy a necesitar software. ¿Cuál es el software último para diseño estructural? En mi época era el SAP, ahora, ¿cuál se usa? ¿Mm? Voy a necesitar Pues, escritorio. ¿Qué más necesito para un diseño estructural? Para montar una empresa de diseño estructural, ¿qué más necesitaría? A ver, pensemos. Ayúdenme a pensar. Computadores, software, escritorios. Si quisiera comprar la oficina, pues la oficina. Ya la inversión depende de qué tan ambiciosa es la empresa. Entonces, puedo decir las oficinas, ¿sí? Las sillas que requiero para adecuar, de pronto una mesa para una sala de juntas y revisar y hacer reuniones con sus sillas, ¿sí? Ahí es donde el tema comienza a volverse muy agradable porque es comenzar a aplicar estos conceptos a una realidad, a ver si qué implica tener esto, ¿cierto? Esa sería la inversión. ¿Qué costos puede tener ese negocio de diseño estructural? ¿Qué costos? O sea, para hacer el diseño, yo necesito unos costos de servicios públicos, ¿cierto? Porque van a estar unos equipos prendidos, consumiendo energía, etcétera. Voy a tener unos costos de mano de obra, ¿cierto? De capital humano, o más conocido como recursos humanos, que es el ingeniero que va a sentar, que tiene una especialización en diseño estructural, qué sé yo, ¿cierto? ¿Qué otros costos? Y en función de esto, pues tengo que ver qué ventas voy a tener. Tengo unos gastos fijos, tengo otros que no son tan fijos, etcétera. Al final, mis ventas, a ver, le hago más acá. Mis ventas tienen que ser superiores a la inversión más los costos. Y si estuviéramos hablando del mismo ejemplo, tienen que ser superiores al punto tal que al final del año me quedara más o menos, perdón, más o menos no, me quedara más de 14 millones de pesos al año para que el negocio del diseño estructural pues fuera viable. ¿Sí lo ven? Entonces, acá hay dos cosas que yo quiero que, porque estoy tocándolo de esta forma, muy diferente a cuando lo vimos en la teoría. Una cosa es la teoría, ustedes me dijeron que querían que el repaso fuera un poco más práctico. Esto es lo práctico y esta es la realidad. Aquí lo interesante y algo muy importante a tocar es que muchas veces confundimos, porque estamos muy dados a ser empleados, confundimos esa rentabilidad con cuánto me va a ganar yo. Y fíjense que si yo fuera el estructural,
que quiero montar mi propia empresa de diseño estructural, yo tendría que pagar como un costo, pagarme un salario. Pero al final del año, en el ejercicio, otra cosa es lo que se gana la empresa. La empresa. Otra cosa es que yo sea empleado de mi propia empresa y tenga un salario. Así lo debería analizar. Todos los emprendimientos que ustedes hagan podrían analizarlos. ¿Por qué? Porque puede que no toda la vida quiera estar de empleado de mi propia empresa. Entonces, si el negocio se vuelve tan bueno que yo no tengo que estar ahí sentado haciendo diseño estructural toda la vida, yo puedo sencillamente, cuando ya crezca, cuando ya tenga un nombre y demás, comenzar a estandarizar procesos, comenzar a soltar, a delegar. ¿Sí lo ven? ¿Me siguen o no? Sí, Sí, señor. señor. Sí van entendiendo por qué estas clases están configuradas desde el área de gestión de la ingeniería civil, del área de dirección de la ingeniería civil. Esta área no existía cuando yo estudié ingeniería civil en la UIS, o no tenía la importancia que se le quiere dar hoy en día, porque normalmente, o en lo que ya, digamos, está probado, que la UIS es muy buena, es en sacar excelentes ingenieros técnicos, pero en donde habían falencias, que yo creo que han ido mejorando considerablemente unos años para acá, es en las áreas de dirección y de gestión, que son muy importantes, porque nada sacamos todos, estoy hablando de ustedes y nosotros, nada sacamos con ser excelentes técnicos si al final no aportamos al proceso productivo, si no nos empapamos en los temas de gestión y dirección. ¿Sí? No va a haber desarrollo en nuestro país si todos los procesos directivos vienen de afuera. ¿Sí? Si no se queda dentro del país. Les cuento que voy a extrañar esto cuando haya presencialidad. El hecho de poderse uno sentar acá y tomarse algo. No voy a extrañar, eso sí, las distracciones acá internas. Qué bueno. Dudas, preguntas. ¿Qué opinan? Profe, yo ¿Sí tengo una pregunta. entendieron? ¿Los enredé más? Profe, cuando tenemos una deuda, por ejemplo, la que usted pone ahí de 40 millones Sí, y que tiene que darle el 17% sí. de lo que se recoge al año, no. No, aquí asumimos que el negocio duraba solo un año y que al principio del año me prestaron 40 millones y entonces al final del año iba a pagarlo todo. En la realidad no es tan así, pero cuéntame cuál es tu Listo, pregunta. pero, por ejemplo, ese 17% se daría mensual. Para allá vamos, ¿no? Todavía no hemos llegado a ese punto, no lo hemos tratado en la clase, pero no es que ese 17 se dé mensual, ese 17 sería el efectivo anual, pero normalmente las deudas no se asumen tipo bullet, es decir, no las saco el primer día y las pago hasta el final con todos los intereses que se van acumulando, sino que voy haciendo pagos mensuales, ¿cierto? Y esos pagos mensuales que se van difiriendo, pues tienen en cuenta los intereses, pero van a ser obviamente ajustados al mes, ¿sí? Para que al cabo de un año, pues se llegue al 17 anual. O sea, no es que vaya a tener que pagar los 6.800.000 de interés más los 40 millones totales al final del año, sino que en cuotas mensuales voy pagando tanto un aporte a capital y un aporte a interés. Sí, Sí, Manuel, profe, sí, sí, claro, sí le entendí. ¿qué otras dudas tienes?
¿Dudas? Vale. Por favor, repasen esta clase. Es de las clases más importantes. Yo sí la grabé, sí. Pensé que no la había grabado. Esta es de las clases más importantes de ingeniería económica. Porque si a ustedes se les graba solo esta clase en un futuro, pues van a tener negocios exitosos, ¿sí? La gran mayoría de personas cuando emprenden un negocio fallan en esto que hablamos hoy, en el hecho de entender que el capital que está invertido en un negocio pues tiene un valor, tiene un costo, ¿cierto? Y que el negocio tiene que tener una rentabilidad superior a ese valor. Y obviamente se falla mucho a la hora de emprender en el hecho de que emprendemos mucho con el corazón, ¿cierto? Con la intención y poco con los números, que es lo que se quiere hacer con la ingeniería económica. O sea, ya entender que el dinero tiene un valor y que en el proceso productivo debo primero hacer un análisis de si mi idea puede llegar a adquirir tanto. Eso es muy valioso, ¿sí? Por eso a la hora de hacer sus proyectos de inversión, el objetivo académico no es que sean rentables, sino que el análisis sea bueno. Si al final del ejercicio, al final del semestre, resulta que ustedes pusieron lágrimas, sudor y mucho esfuerzo para llegar a que el proyecto de inversión que ustedes querían hacer no es viable, eso no es perdido, ni está mal, ni va a tener mala nota. Porque si hubiera sido en la realidad, no hubieran perdido dinero, que es lo más importante al hacer el análisis. ¿Sí? ¿Es claro eso? Sí, profe. Luego, anímense primero, cada vez que cojan su proyecto de inversión, anímense a pensar en grande, pero a invertir poco a poco. Pero sí piensen en que el negocio va a ser muy grande, que va a ser muy importante. Pero ¿cómo hacer crecer ese negocio para que sea muy importante? Obviamente desde la austeridad con la que debe comenzar todo negocio importante. O sea, si ustedes revisan todos los negocios importantes recientes, no crecieron, no aparecieron de la noche a la mañana siendo la empresa más grande y robusta, ¿no? Muchas nacieron en un garaje, etcétera, pero con una idea buena y con una planeación estratégica buena de crecimiento. Necesitamos más inversión en capital humano, en software, en investigación, en desarrollo, etcétera. ¿Sí? Esa es como la intención, que ustedes se motiven al máximo. Busquen proyectos que los motiven, porque en la medida en que se motiven, pues se vuelve menos tedioso cualquier actividad que haya que hacer, ¿cierto? Gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el próximo jueves y viernes. Seguimos repasando en la medida en que ustedes traigan ejercicios o tengan preguntas para repasar, se le va a sacar más jugo a esta oportunidad que se tiene de volver y recapitular todo, verlo desde una forma diferente. Mi intención no es ponerle las diapositivas de la misma forma, para eso ustedes las tienen en muro, para eso ustedes tienen grabados los videos. No se trata de volver a dar las mismas clases, ¿de acuerdo? Listo, profe. Listo, profe. Hasta luego, profe. Vale, hasta luego, que estén muy bien. Luego. Feliz fin de semana. Hasta luego, Hasta profe. luego, Igualmente, profe. Hasta luego, profe. Luego. Hasta luego.